Adelante, maestra Zulma, le cedemos las palabras. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya hoy vamos a terminar con este ciclo de tres conferencias, le podríamos decir, conversatorios, como ustedes quieran, aunque pues la que conversa soy yo, ¿no? Y ya por ahí algunos de ustedes se han animado a exponer sus dudas y todo lo demás, que me da muchísimo gusto, ¿no? Pero ya con esto cerramos hoy esta parte, este ciclo de tres temas que revisamos respecto de los contratos, que espero les haya sido muy útil, ¿no? Y que les haya gustado también. Y este es muy breve. En realidad, si ya traemos el conocimiento de arrendamiento, de comodato, hoy vamos a ver la figura de compra-venta para que nos vayamos muy contentos. Por ahí tengo pensado hacerles una practiquita para que ustedes lo vayan llenando, ¿sale? Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces esperemos se nos vaya la sesión de manera más amena, ¿sale? Hoy vamos a ver la parte del contrato de compra-venta. Y entonces es uno de los contratos con los que ustedes están más familiarizados que cualquier otro. ¿Quién no ha realizado una compraventa en su vida? Y es más, hoy en el día, ¿quién no ha realizado una compraventa? ¿Alguien ha comprado algo hoy en el día? No sean tímidos. Nadie ha comprado nada, no han salido de sus hogares, porque todos diariamente realizamos una compraventa. Yo, por ejemplo, hoy les puedo decir que asistí a la escuela y dando clases me tuve que comprar un café y una galletita. Entonces, ahí está la compraventa. No hay momento, no hay día más bien en el que nosotros no tengamos que llevar a cabo ese tipo de contrato, ese tipo de operación. Entonces, por eso les decía que es muy manejable. Lo interesante en esto está cuando esos contratos de compra-venta son de cosas más mayores. No es lo mismo hablar de me voy a comprar una taza de café a decir voy a comprar un inmueble, ¿sí? O a decir voy a comprar consumibles para la institución en la que trabajo, a decir voy a comprar mobiliario, ¿no? Entonces, siempre va a haber figuras de compra-venta. De hecho, es el contrato más recurrido por todos nosotros, ¿no? Entonces, no sé si alguien me quiera platicar, a ver, ¿qué ha comprado el día de hoy? ¿Qué han comprado? Un café, un agua, un refresco, unos cigarros, ¿no? A lo mejor el desayuno de la mañana. Todos realizamos compraventas de cosas todo el tiempo. Y entonces lo interesante es que la compraventa puede ser tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, ¿sí? Vamos a empezar, o voy a empezar hoy, por ponerles primero el videíto de la compraventa. Es un videíto que trae muchos conceptos jurídicos y a lo mejor les va a ayudar también a vislumbrar cómo es que se da la compraventa, ¿no? No siempre es automática, puede ser que sea a plazos, ¿no? Y esto le llaman el derecho de tracto sucesivo. Entonces, la compraventa es una figura que está ampliamente regulada, tiene muchos supuestos y está regulada tanto en el Código Civil como en el Código Mercantil, ¿sale? Sin embargo, también permite como hablamos de esta libertad contractual y las condiciones ustedes las podrán acordar siempre y cuando no se contravenga el espíritu original de la compraventa, que era como un ejemplo de lo que poníamos ayer, ¿se acuerdan? Cuando en realidad estás dando un inmueble en comodato o prestado, que es como comúnmente se conoce la figura, un mueble o un inmueble, lo que sea, ¿no? Y dicen, ay, no, pero pues hay que ponerle como si fuera un contrato de arrendamiento y una renta módica que le hace que no me la pagues, de todos modos vamos a estar en comodato, pero resulta que si hay alguna disyuntiva por ahí, si hay algo que aclarar, pues lo que celebraron formalmente es un arrendamiento, ¿no? Y la figura cambia, ¿va? Entonces, les voy a proyectar el video que seleccioné para ustedes el día de hoy, ¿vale? Son cortitos, recuerden que son cortitos. Permítanme nada más checar su carpeta y ahorita se los despido. ¿Cómo se han sentido? Platíquenme cómo se han sentido, qué dudas les han surgido después de que vimos el arrendamiento, después de que vimos el comodato. Algunos de ustedes pudieron revisar sus contratos en sus instituciones,
Me estaba acordando todavía hoy en la mañana de ese contrato que me comentaron de comodato, que ya tienen 20 años con él, ¿no? Y entonces, pues, pensaba yo a lo mejor bueno, no vitalicio, ¿no? Sino durante la vida del comodante, porque acuérdense que los comodatos siempre terminan cuando fallece el comodante, ¿sí? Ya si el comodante deja en herencia el inmueble o hasta que se vuelva a tener la propiedad legal del inmueble, entonces se podrá renovar el contrato de comodato. Mientras tanto, se tiene que suspender. Sí, pero entonces, pues bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla para que podamos ver el contrato. ¿Qué tal? Bien. Les voy a pedir de favor si no escuchan bien o algo, si no lo pueden hacer saber por el chat. En un nuevo video de Publicamente. En este video te voy a explicar las generalidades del contrato de compraventa, elementos, modalidades y acciones que se pueden desprender de este contrato. Así que comenzamos. Pues bien, comencemos por saber la definición doctrinal del contrato de compraventa, el cual se define como un contrato traslativo de dominio por medio del cual una persona denominada vendedor transmite a otra denominada comprador la titularidad sobre un bien o derecho por un pago cierto y en dinero. Algo destacable de la definición es que se menciona el pago en dinero o numerario, ya que en caso de que el pago sea mediante el intercambio de otro objeto, la naturaleza del contrato cambia a una permuta o lo que comúnmente se conoce como trueque. La compraventa es el contrato más extensamente regulado, ya que incluso regula de forma supletoria y en cuanto a lo aplicable a otros contratos. Dentro de la clasificación a la que corresponde la compraventa, se establece que este es un contrato bilateral oneroso principal. Por cuanto a los demás medios de clasificación, depende del caso concreto, ya que la compra-venta puede ser conmutativa o aleatoria. Algo importante a conocer en un contrato son las obligaciones de las partes. Las obligaciones del vendedor en la compra-venta son: 1. Transferir el dominio de la cosa vendida. 2. Custodiar la cosa hasta su entrega. 3. Entregar la cosa. 4. Garantizar una posesión útil y pacífica. En este punto se refiere a que el vendedor responderá de los vicios ocultos de la cosa vendida, teniendo su derecho el comprador, en caso de vicios ocultos, a rescindir el contrato o la reducción del precio, también conocida como acción estimatoria o quanti minoris. 5. Responder de la evicción. La evicción implica que el comprador es privado total o parcialmente de la cosa vendida por un juicio previo a la compraventa. En este caso, el vendedor responde por esta causa debiendo devolver el precio. Esta acción, cuando el vendedor se niega a devolver el precio de lo vendido, se le llama saneamiento. Y en algunos contratos los compradores renuncian a este derecho, siendo importante que no lo hagan, ya que es una cláusula que compromete la posesión del comprador. Ahora bien, las obligaciones del comprador son: 1. Pagar el precio. 2. Pagar por mitad los gastos e impuestos. Esta obligación es negociable, ya que usualmente, sobre todo en compraventa de inmuebles, el pago de impuestos y derechos lo realiza el comprador. 3. Recibir la cosa. La doctrina estima esta obligación un tanto discutible, sin embargo debe considerarse, ya que si el vendedor tiene la obligación de guardar y custodiar la cosa hasta su entrega, esta custodia y obligación por esta se tiene no puede ser por tiempo indefinido, por lo que se considera que en un momento determinado, si el comprador se niega a recibir la cosa, el vendedor no podrá seguir siendo responsable de su custodia. Ahora bien, algo importante en la compra-venta es conocer las modalidades que tiene, es decir, la forma en la que puede llegar a darse este contrato. Compra-venta con reserva de dominio. Esta modalidad de la compra-venta es la que suele ser confundida con el contrato de promesa que vimos anteriormente. En esta modalidad, la traslación del dominio o titularidad de la cosa
no sucede hasta que no se cumple la condición futura impuesta en el contrato, que usualmente es la del pago total de la cosa. Compraventa a plazo o a bonos. Esta modalidad implica el pago del bien en un plazo determinado. Sin embargo, aquí sí existe una traslación del dominio. No debemos confundir esta modalidad con los contratos de compraventa con hipoteca, ya que estos se dan tres actos jurídicos diferentes: la compraventa, el mutuo y la garantía hipotecaria. Es decir, no existe abono en la compraventa, sino en el mutuo o préstamo. Compraventa ad corpus. Esta modalidad implica que existe cierta aleatoriedad respecto de la cosa vendida, ya que se desconoce efectivamente la cantidad o medidas, como por ejemplo, comprar los frutos de una finca, de la que se desconoce la cantidad exacta que pueda existir, o de un inmueble que no es medido y se compra bajo esta condición. Ahora bien, las acciones que pueden derivarse de una compraventa son la rescisión, cuyos efectos serán el de que cada parte se devuelva lo entregado, más el pago de daños y perjuicios, en caso de que así fuere procedente. Saneamiento. Como vimos antes, el saneamiento es la acción por la cual el comprador que perdió la posesión de la cosa requiere al vendedor la devolución del precio y el pago de daños y perjuicios. Esta acción no es igual a la rescisión, ya que la compra se considera había quedado perfeccionada y la posesión se pierde a causa de un tercero por un juicio previo ya pasado como cosa juzgada. Acción estimatoria. Esta acción implica la reducción del precio por vicios ocultos de la cosa vendida no declarados en la compraventa. Esta acción tiene un plazo de prescripción usualmente muy corto que varía de legislación en legislación, pero usualmente son 6 meses para ejercer esta acción. Esto dependerá de tu caso concreto y de la legislación aplicable. Acción de cumplimiento. Esta acción se puede ver, por ejemplo, en aquellos casos donde existió una compraventa con reserva de dominio, y al darse la condición cumplida por parte del comprador, el vendedor no libere el dominio de la cosa, por lo que el comprador podrá requerir su cumplimiento de forma judicial. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no... Listo. En ese video pudieron ver las generalidades, o más bien tienen las generalidades, es toda una clasecita condensada, ¿no? Les voy a pasar una vez en el chat, les voy a poner la dirección, por si lo quieren, checar, ¿sale? ¿Se escucha muy bajito? ¿Será que yo estoy hablando muy bajito? Porque ahora sí yo no oigo el abanico, no sé ustedes. ¿Es eso que estoy hablando muy bajito? Ya que subí el tono, ¿ya se oyó mejor? Ya se escucha mejor. ¿Ya? Ok, qué bueno. Gracias por avisarme, ¿eh? Lo que pasa es que, como creo que ya se dieron cuenta, tengo un tono muy particular, entonces si subo mucho la voz, luego se oye como muy agresivo. Así que cuido mucho esa parte, pero luego me paso de lista. Pero qué bueno que ya se escucha mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, en este video es como muy resumido, y si se pueden dar cuenta, esta figura de la compra-venta pues no es tan simple como pareciera, ¿no? Está ampliamente regulada, como bien se dice en el video, tanto lo vamos a encontrar regulado en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y lo que no trae uno, bueno, habla por ahí, dice la supletoriedad, los abogados, ¿no? Entonces, en realidad la supletoriedad es una figura que opera en el derecho, donde si no se encuentra algo completamente escrito, o si hay alguna vaguedad en la ley, pues se puede aplicar supletoriamente otra, siempre y cuando sean de materias, sea la misma figura, vaya, ¿no? Y sea compatible, ¿va? Hasta ahí creo que está todo claro, ¿no? Para no caer en la misma monotonía, porque ya tenemos 3 días viéndonos y
y no quiero que sea como tan, ¿cómo decirlo? Como tan estática la clase. Les traigo por aquí algo, una actividad que yo creo que va a ser muy interesante para ustedes. Déjenme, les pongo primero la dirección. ¿Sí? Y creo que con eso nos vamos a divertir un poquito. Les dejé primero el del YouTube, ¿no? Y esta dirección que les acabo de poner en el chat, si ustedes le dan clic, los va a llevar a una página de contratos. A ver, ¿quién ya le dio clic? No se las voy a enseñar yo en la pantalla para que ustedes me vayan diciendo a dónde los llevó la dirección. A ver, platíquenme. ¿Quién ya le dio clic al link que les compartí en el chat? A ver hacia dónde los lleva. Nadie. Tiene una, perdón, como una descripción y entiendo que es como para crear el documento, ¿no? Exacto. Viene una descripción y luego cuando tú lo abres, viene ahí un recuadro naranjita que dice crear mi documento. ¿Ya le diste el link, like ahí? ¿O ya le clicaste ahí? Ya. Ok, y entonces, ¿cuáles te vienen? Vamos a comenzar. Vamos a ver. Bueno, de entrada viene por entidad federativa. Ajá, tú le vas a dar. Federal. La persona que venderá el inmueble es física o moral. Exacto. ¿Alguien más ya lo abrió? De hecho, si ustedes le dan clic en donde está el logo y dice legalario, ahora sí les voy a compartir mi pantalla para que la vayamos viendo todos y no se sientan perdidos. Ahí les va. Ahí está mi pantalla, ¿ya la ven y me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, si ustedes le dan clic a todos los documentos, ya los subí, así les va a aparecer legalario, ¿no? Entonces, si le doy clic aquí en todos los documentos, me van a aparecer todos los contratos que yo quiera hacer. El de personas, negocios o inmobiliario. Está dividido en 3. Y entonces en personas vamos a ver que viene un contrato de poder, o bueno, una carta poder, un contrato para empleados domésticos, una carta de renuncia, un finiquito laboral, también hay un recibo, viene un pagaré que pueden ustedes elaborar, un contrato de promesa de compra-venta, ¿no? Si hablamos de negocios, viene un contrato de prestación de servicios. En la parte de negocios son todos los mercantiles, ¿no? Un contrato de suministro, una carta de renuncia, una carta de confidencialidad para empleados, que yo la pondría mejor en personas, un aviso de privacidad, una notificación de rescisión de contrato, un contrato de distribución. ¿Ya lo abrieron todos? A ver, quiero saber qué les parece. Qué chistoso, no me deja abrir el chat. Luego, en inmobiliario, viene contrato de arrendamiento para locales, contrato de arrendamiento para casa-habitación, contrato de arrendamiento para casa-habitación con opción de compra, contrato de compra-venta de bien inmueble, contrato de arrendamiento de bodegas, arrendamiento industrial, arrendamiento para vacación, de intención de compra de bien inmueble, notificación de incremento de renta, recibo de pago de renta, de prórroga de donación, contrato de comodato. Ahí vienen todos. Y acá tenemos un contrato de compra-venta a plazos dentro del de negocios, ¿sí? O contrato de bienes inmuebles a consignación. ¿Sale? Contrato de compraventa de contado. ¿Cuál quieren ver? O un contrato de compraventa de bien inmueble. Ahí denle clic. Sí, voy a tener tantito porque si no, no me deja abrir el chat. Bien chistoso. Yo no puedo abrir el chat. Voy a tener tantito a ver si hay alguna cosa en el chat. Ok, creo que ya lo están abriendo todos. Contrato de compraventa de bien inmueble, dice Cristian. Entonces, abran el contrato que ustedes quieran. Pueden abrir el contrato de arrendamiento. Pueden abrir el contrato de compraventa de bien inmueble, ¿no? Entonces está muy entretenido el asunto.
Voy a abrir yo el mío, se los voy a compartir otra vez. Y entonces voy a abrir yo el contrato de compraventa de bien inmueble, que creo que es el que más abrí. Vamos a esperar. Y le voy a dar clic en crear mi documento. ¿Sí lo ven? Acá arriba a la derecha, le dan clic en crear su documento. Elegí esta app porque se trata, vamos a comenzar, dice. Bueno, y lo primero que te avisa es que vas a realizar un documento profesional, que no te arriesgues con machotes, pero estos son machotes al final de cuentas, ¿no? Y que están hechos por abogados certificados. Y aquí está. Y van a seleccionar su estado. Los demás pueden ir jugando, pueden ir llenando lo que quieran, ¿no? Para que sea como más entretenido esto. Voy a detener tantito la pantalla otra vez. Y entonces para hacer los comentarios. Resulta ser que el taller o el espíritu de estas capacitaciones es justamente que ustedes se capaciten y sepan hacer los contratos, ¿no? Y entonces, no hay problema, Roberto, aquí lo esperamos que usted poco a poco lo vaya abriendo. Si no, de todos modos yo voy a compartir porque de seguro hay personas o quizá hay personas que estén conectadas desde un dispositivo y no puedan tener acceso. Entonces, o se les complica. Y entonces les decía, el espíritu de estas capacitaciones, creo yo, es justamente para que ustedes tengan conocimiento, tengan un acercamiento y estén así teniendo un contacto directo con todas estas herramientas que les está brindando la JAP y que justamente se vuelvan herramientas. Entonces, es cierto, muy, muy cierto, que yo les aconsejo, si no hay un jurídico en su institución, que siempre consulten un abogado. Siempre consulten un abogado porque todos los contratos deben de ser hechos a la medida. Los laborales, o de personas, como lo estábamos viendo, los de negocio, los de inmueble, todos, ¿no? Si hacen un contrato de prestación de servicios, siempre las condiciones van a ser distintas. Es por eso que existe esta figura de libertad contractual. Es así que este tipo de aplicaciones o de páginas son sumamente útiles para ustedes, pero principalmente para que tengan contacto con qué es lo que se tiene que poner en los contratos, para que le pierdan miedo, para que hoy la plática va a ser en ese sentido de un contrato viene a ser como una especie de cuento. Es la historia del cómo se lleva a cabo una operación legal, la que quieran. Y entonces, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, ustedes lo pueden checar donde quieran, la mayoría de los contratos tienen la misma estructura, como lo estábamos viendo en la presentación. Al inicio tiene que venir ese encabezado como si fuera el nombre del cuento, con el tipo de contrato que es y el nombre de cada una de las partes y en caso de venir representadas, quién es el representante. Luego tenemos las declaraciones, donde vamos a encontrar quién es quién, o sea, si viene un representante, porque es representante, la personalidad de cada uno, el documento por medio del cual se identifican, cómo se acredita la propiedad del objeto del contrato, si es que es uno de tipo comercial, o cómo es que acreditan la personalidad jurídica o la capacidad para llevar a cabo la celebración de contrato, porque puede ser una prestación de servicios también. Y entonces, ¿con qué acreditan que ellos se dedican o que pueden hacer esa prestación de servicios? Y luego las cláusulas, que son las condiciones bajo las cuales, así de, bueno, primero es, ¿quiénes son los del cuento? Luego, ¿dónde viven los del cuento? No sé, ¿no? Como el previo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Vienen las cláusulas. O sea, vamos a hacer esto de esta forma, en este tiempo, se va a pagar tanto o se va a aportar tanto y todo lo demás. Y al final, pues firman los personajes, ¿no? Así lo ejemplifico yo. Porque si alguien toma un contrato, así como ayer abrimos el PDF, ¿se acuerdan del comodato del automóvil?
a como lo fuimos leyendo, en realidad era una historia de cómo es que alguien hizo uso de un automóvil que no era de él y para qué lo usó. No sé si me vaya dando a explicar. Hasta aquí, como ven, ya se vuelve como más ligero, más deducible esta parte de los contratos para aquellos que es el primer contacto que tienen. A lo mejor esta forma de explicar no es como la más de un abogado, pero creo yo que, vaya, como cuando hablas con un médico, ¿no? Es mejor que el profesional se acerque a la gente a la que le está exponiendo. Entonces, no sé si hasta aquí haya quedado mejor entendida esta parte de los contratos, su elaboración, las figuras que hemos visto, o los enredé en algún momento. A ver, platiquen, porque si no me ayudan, no quiero saber que voy por buen camino. Sí, Roberto dice que le pareció bastante ilustrativo, alguien le revolví los conceptos. Ahora, ayúdenme, por favor, si no pueden abrir sus cámaras, bueno, si no quieren, si no pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos, échenme la manita, ya estoy viendo que Roberto la está usando. Échenme la manita a ver qué les pareció estar usando la app en lo que estoy yo nutriéndolo de estos conceptos, o si de plano ese recurso no es como para este grupo y no les gustó tanto y nos vamos a otro ejercicio. A ver, platíquenme, por favor. Si no pueden, si no quieren abrir sus micrófonos, no hay bronca, pero ayúdenme por medio del chat para saber cuál es el ambiente que estamos teniendo ahorita en esta clase. No, pues no. Me parece que es una herramienta muy buena, pero creo también que es algo delicado. Digo, hablando desde la perspectiva de abogado, cada asunto, cada contrato presenta Ajá. particularidades. Entonces no podemos, es muy peligroso, la verdad, como que guiarnos siempre con el mismo machote. Digo, las generalidades son las mismas en el caso del comodato, de la compraventa, del arrendamiento, pero son eso, generalidades. Entonces sí tenemos que prestar atención a la particularidad de cada una de estas situaciones que se presentan para que se pueda ir adecuando el contrato y no dejar nada pues de inseguridad, ¿no? O sea, la finalidad de los contratos siempre ha sido y será el brindar certeza jurídica a las partes firmantes. No importa de qué lado nos encontremos. Claro. Entonces, Ramses, tú eres abogado también. Sí, Ok, bueno. Justamente fue lo que puntualizamos, ¿no? Ahorita con lo de la app, sobre todo por esta situación, justo como dice Ramses y como se los mencionaba al principio, siempre deben de consultar a un abogado. ¿Por qué? Porque, digo, Ramses ya me dio la razón, siempre y todo, ayer también les comentaba, todos los contratos son como trajes a la medida, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, es por eso que también les hablaba de la libertad contractual, ¿sí? Y como bien dice Ramses, es muy peligroso, ¿sí? Sin embargo, no es una recomendación que yo les esté haciendo, es más que nada esta parte del uso de la app para que ustedes puedan tener ese acercamiento y le pierdan el temor o le pierdan se podría decir, esta extrañez a los contratos, esta extrañez, ¿no? Que tienen o que tiene la mayoría de las personas con la parte legal. Porque esto forma parte de otra situación que es la cultura de la legalidad, ¿no? Que tenemos todos o que, dice María de Lourdes que sí le salió la página, muy bien, que no tenemos este contacto con la parte legal pensando que somos muy ajenos a ella, cuando en realidad no es así, cuando en realidad usamos el derecho de manera diaria, para todos se aplica y a todos nos regula. Sin embargo, el uso de estos machotes permite agregarle un poco de ligereza y para que ustedes lo vayan conociendo, porque quizá Ramsés, bueno, no quizá, Ramsés es abogado y puede haber algunas otras personas que son abogadas en el mismo foro, pero hay algunas otras que no. Y entonces estos cursos tienen que ir dirigidos a absolutamente todos los públicos y la intención es esa,
que se acerquen, que le pierdan miedo, que lo vayan conociendo, ¿no? Y esta parte, ¿no? Ojo con esto, ¿no? También dice por ahí Cristian, correcto, usar machotes puede hacernos caer en el error, ya que cada contrato tiene su esencia. Efectivamente, ¿no? La cosa de usar el machote, ¿sí? Déjenme compartirles. No es para que ustedes lo contraten, ni mucho menos, porque yo no soy accionista de la página, sino es justamente para que ustedes repasen un poco cuál es el contenido que debe de, no me quedé hasta el momento en que tienes que pagar por el documento, dice Ana Karen. ¿Qué te pareció, Ana Karen, la práctica? Este pequeño ejercicio, ¿qué te pareció? ¿Te quitó el miedo? ¿Te pareció más, te familiarizaste más con los contratos? ¿Ya los conocías? Platícanos un poco. Creo que no puedes escribir. Muy bien. Bueno. Entonces, les decía, hablamos aquí de una compraventa en general. Si ustedes le dan, bueno, voy a ir dándole, ¿no? Justamente para llegar al nombre completo de la persona a vender. Ya lo usaron varios. Vamos al siguiente. Va a traer el domicilio de la persona que va a vender el bien inmueble. Hablábamos de esta identificación, que es lo que vemos en las declaraciones, ¿se recuerdan? ¿No? Donde cada quien se identifica. La persona que va a comprar el inmueble, ¿quién es? Si es una persona física o una persona moral, vamos a ponerle una persona moral ahora. El nombre completo y la denominación social, se la ponen, ¿no? Que no sé si necesite que me vaya parando en estas partes, porque cuando hablamos de personas morales, hablamos de sociedades, ¿no? Siempre. Y entonces, pues, no sé, vamos a poner una para ejemplificar de mejor manera. No sé, ¿qué les gusta? A ver, voy a tomar una de las mismas que tenemos aquí en el chat. Exacto, dice Ana Karen. La ventaja de las preguntas es que te muestra opciones que no tenías consideradas. En realidad, sí, solito los va guiando, dice María de Lourdes. En realidad, la intención de que hicieran esa práctica dentro de esto es que puedan también, justo como dice María de Lourdes, como dice Ana Karen, que vayan viendo cosas que a lo mejor no tenían pensadas y entonces esto les pueda servir de base, no de base, sino de apoyo a la hora de realizar los diversos contratos. Sin embargo, si se dan cuenta, a la hora de pagar, también les ofrece una consulta con un abogado. Y en realidad yo los invito a que usen este tipo de herramientas o cuando les proyecto este tipo de herramientas, es para que les vaya facilitando, en caso de no contar con un jurídico, para que les vaya facilitando el tener la idea de cómo es que van a llevar a cabo las operaciones, pero al final siempre, siempre, siempre tendrán que consultar a un abogado. El formato le hace falta mencionar la constancia de situación fiscal actualizada. Exactamente. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, Cristian o Ramsés, ¿no? Que son abogados, pueden tener mayores nociones respecto de esta parte donde ya estamos todos siendo completamente regulados por Hacienda o lo que hablábamos en la parte del arrendamiento, ¿no? Que tendrá que estar dado de alta en Hacienda para que entonces yo lo pueda deducir de los gastos, de igual manera él, o inclusive ahora tendrá que estar dado de Hacienda para que yo pueda, en caso de tener alguna controversia en materia de arrendamiento, pues pueda ser despejado en el sistema judicial, ¿no? Entonces, ahora esta parte de la denominación social, no sé, vamos poniéndole, a ver, ayúdenme muchachos, una idea de algo que quieran. Bueno, vamos a ponerle cintas de México, que sea ADCB, ¿no? Que es lo más común. Ok, ya le ponemos la denominación. Y es lo que les comentaba, quién es el representante legal, siguiente, el lugar donde se va a firmar el contrato,
la fecha, ya lo habíamos visto, el domicilio de la persona que va a comprar el inmueble, seguimos en las declaraciones. En hay varias páginas, no es nada más esta, pero hay otras páginas donde les aparece, ustedes van llenando los cuadritos y a la par les aparece el clausulado. Y ahí se pueden dar cuenta de cuál es la redacción que se tiene que seguir o cómo es que va quedando lleno su formato. Y eso también les permite todavía tener más la noción de la elaboración de los contratos, ¿no? Y entonces la persona que venderá el bien inmueble es el único dueño del bien o es dueño del bien inmueble junto con otras personas, se encuentra casado bajo el régimen de bienes separados y es el único dueño, o se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, esto es también sumamente importante por aquello de la propiedad o de la calidad de propietario. Vamos a ponerle que es el único dueño para no complicarnos con el asunto, ¿no? Luego, determina el domicilio del bien inmueble. Ya pusimos el domicilio de quien compra, el domicilio de quien vende. Ahora vamos a poner el domicilio del objeto del contrato, del bien inmueble. Voy a dar nada más así, ¿no? Y ahora, la contraprestación que se pagará por la compraventa del inmueble. Vamos a ponerle entonces, aquí sí hay que poner un número. X. En pesos mexicanos. ¿Cuándo se pagará el precio por la compra del bien inmueble? ¿En un solo pago en fecha específica o en 2 o más pagos en fechas determinadas? ¿Cuándo quieren que se pague? ¿En un solo pago o en 2 pagos? A ver, platíquenme. Alguien ya me hizo el favor de contestar aquí en el chat. En 2, dice. Muy bien, vamos a ponerle en 2 pagos. Las cantidades, ay, bueno. Voy a poner X cantidades, ¿no? Porque no tengo la cantidad cierta. Vamos a pensar que es 3 millones. Y vamos a pagar 1 millón. Si hacemos la compraventa hoy, a ver, vamos a ver qué más dicen en el chat. Ah, sí se puede realizar, es cierto. Gracias. Que normalmente uso otro que no encuentro. Desde ayer lo ando buscando, no lo encuentro. Gracias, Roberto, ya ven. Ahí está. Ay, pues casi queda en la misma, Roberto, no tengo número. Para dividirlo, ahí vamos a pensar que son 3 millones. Miren, no estaba tan lejos, no es cierto. Son 345 millones. Eso puede ser después. Sí, 3.456.000. Vamos a ponerle que son 3 millones. Y vamos a ponerle en 2 pagos. Vamos a ponerle que voy a pagar 1 millón. ¿Qué les gusta? Al 15 de junio. Pero aquí el formato, no sé si tenga que ser 15 de junio, en día, mes, año. ¿Sí? Y vamos a pagar los 2 millones restantes al 30 de junio de 2022. A ver si así nos va a hacer. El bien inmueble que se venderá tiene alguna garantía, carga o gravamen. Vamos a ponerle que no. Si no, tendríamos que hacerle referencia a ese tipo de garantía que tiene, que estamos bajo esta condición y que a lo mejor, ya que se quite el gravamen, vamos a entonces a obtener la posesión del inmueble, ¿no? En caso de que el comprador incumpla cualquiera de esas obligaciones, deberá de pagar alguna pena convencional. ¿Quieren que pague alguna pena convencional? A ver, ayúdame. ¿Qué dice el público, como dice Laurita? Sí. Sí, vamos a ver qué dice. Si va a ser en porcentaje, exacto. ¿Qué porcentaje del adeudo se deberá de pagar como pena convencional? Vamos a ponerle que el 10, no hay que ser tan severos.
el 10% en caso de que se me eche para atrás, ¿no? Porque pues, le voy a dar 1 millón y después le voy a dar los 2 millones. Entonces, posterior, ya hasta que no bueno, puede haber varias posibilidades, ¿no? Puede ser que pague el millón y entonces ya me dé la posesión del inmueble, más no la propiedad obviamente, o puede ser que pague el millón y hasta que pague, y sea como una promesa de compra-venta, y hasta que pague los 2 millones le dé la posesión y la propiedad. ¿Qué es lo que pasa si yo le pago 1 millón y antes de pagarle los 2 millones se me echa para atrás? Entonces va a tener que pagar el 10% de penalización. El presente contrato de compraventa estará vigente por un periodo específico de tiempo o hasta que el comprador cumpla todas sus obligaciones de pago que quiera. Yo creo que hasta que el comprador cumpla, ¿no? Pues es el acuerdo. Se generarán intereses en caso de retraso por parte del comprador a realizar un pago. Vamos a ponerle que sí también, que haya penalidad para él, el mismo 10%. ¿Sí? Bueno, y aquí es la suscripción, que si quieren hacerla. Posterior a esto, ¿alguien pasó este paso? Les decía, hay muchísimas apps que hacen esto en internet, aunque no lo crean. Y vamos a ponerle mi correo. Y entonces, acá tenemos el contrato. Como pueden ver, tiene otras variaciones que ustedes pueden editar para incluir justamente lo que comentaba Ramsés y Cristian, ¿no? Hacerlo justamente a la medida con esas características que nosotros queremos en específico que tenga nuestro contrato. Y entonces podemos acordar lo que nosotros queramos siempre y cuando no contravenga la ley. ¿Sale? Entonces a ver si le doy finalizar. Ahí está. Y entonces si lo quiero comprar, acá vienen los precios, ya ustedes lo verán. ¿Sí? Puedes previsualizar el documento y acá viene. Si lo alcanzan a ver o lo hago más grande. Esta es la previsualización. Acá vienen las firmas, parte vendedora, parte compradora. Y la leyenda donde pues, esta hoja también forma parte del contrato, por aquello de que no se dieron cuenta que lo leyeron. Sin embargo, es por ello que cuando se firman los contratos se solicita que siempre se firmen al calce también o se pongan la antefirma. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Ok. Y entonces, ¿qué les pareció la app? ¿Para qué les sirvió a todos aquellos, ¿no? Que no habían tenido un acercamiento o a lo mejor ven nada más de lejos los contratos? Como les decía, el objetivo de este tipo de talleres es justamente acercarlos, ¿no? Tener un primer acercamiento y vayan perdiéndole ese temor a conocimiento. Exactamente, Roberto. Es justamente para esto, para una guía inicial, ¿no? Siempre bueno, no siempre, sino me gusta hacer uso de esta herramienta para que se aligere un poco esta carga de los contratos, ¿no? Y para que se den cuenta de que pueden irlo elaborando, perderle el miedo, releerlo. Hay otra que es mejor, pero no la encuentro, no sé si la habrán quitado de la red. Hay otra que es mejor donde ustedes mismos van llenando y de lado les aparece la cláusula correspondiente. Entonces, van visualizando para qué quieren los datos, como los datos, el nombre del vendedor, el nombre del comprador, cuando les piden las direcciones,
va poniéndolo, de lado ustedes tienen la parte de las declaraciones y entonces va siendo más minucioso el asunto. Muy bien, creo que ya con esto que vimos del video, por supuesto. Entonces, creo que la intención de la práctica sí se obtuvo, ¿no? Y sí sirve para tener una guía, ¿sale? Sin embargo, como les decía antes de justamente proyectarlo, siempre es importante que si no cuentan ustedes con un jurídico, porque hay instituciones de asistencia privada que son muy grandes y tienen un jurídico, o cuentan con personal que ya sepa de leyes al interior de ellos. Si no cuentan con esa ayuda, siempre es muy importante que consulten a un profesional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que les dé entonces, haga este traje a la medida precisamente que ustedes necesitan, ¿no? Dependiendo de cada operación que ustedes vayan a llevar. Pero entonces creo que después de haber visto el video, que después de que pudimos abrir la herramienta, los que pudieron, y ya que yo la abrí y algunos la pudieron visualizar, ya se sienten como más inmersos en esto de la elaboración de los contratos, que la intención era que esta sesión la pudiéramos culminar de una manera más sencilla, más llevadera y que no nos genere como esa pesadez, ¿no? Que ya son 3 días de curso hablando de contratos. Entonces, ojalá y les haya parecido un poco, les haya parecido buena para salir de la rutina, ¿no? Que es justamente lo que perseguía. Muy bien. Ahora vamos a la parte seria del asunto. Muy bien. Hoy vamos a ver la parte del contrato de compraventa, que ya lo tenemos, bueno, creo que yo empecé de atrás para adelante para que estuviéramos más familiarizados con ello y a la hora que viéramos la información ya nos pareciera tan cuadrado el asunto. Entonces vamos a ver la parte del contrato de compraventa. Y el contrato de compraventa civil es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa, de un derecho, al comprador, quien se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Creo que hasta aquí todos claros, ¿verdad? Respecto de la compraventa. ¿Qué dice la ley del contrato de compraventa? Dice el Código Civil Federal que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a ver, de una cosa, permítanme, se me muere esto, o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, ¿no? Hablamos de una cosa, hablamos de alguien que es dueño de esa cosa y le va a transferir la propiedad a otro, ¿no? Y el derecho también del uso, pero tiene que mediar un pago previo, ¿no? Una cantidad cierta y en dinero, porque como bien lo mencionaba ese videito que les pasé, que justamente por eso fue seleccionado, si lo que quieren es pagar una cosa con otra, entonces estamos hablando de una permuta, ¿no? O estamos hablando de un trueque, como normalmente se dice. Y el espíritu de la compra-venta es el pago de una cantidad cierta y en dinero. Vamos a ver cuáles son los elementos de existencia. Tiene que haber un vendedor, tiene que haber un comprador, ya vimos cuál es el papel de cada uno de ellos y el objeto de esta compraventa, ¿no? Ahora tiene que ser siempre lícito. Acuérdense de los elementos de existencia y validez que vimos, que tiene que haber capacidad de las partes, tiene que haber ausencias de vicio en el consentimiento de las partes, el fin o objeto lícito del contrato y la formalidad del mismo. Aquí estamos viendo que de validez en específico es la capacidad de las partes contratantes y el consentimiento manifestado en la forma que la ley lo establece, y los de existencia, pues justamente los nombres, la descripción del bien en compraventa, los derechos y obligaciones de las partes. Ahora, ¿qué características tiene este contrato de compraventa? Es consensual y bilateral, ¿no?
O sea, hay dos partes, tenemos el consentimiento de ambas partes, y bilateral porque hay derechos y obligaciones también para estas. Oneroso porque las prestaciones son recíprocas entre el que adquiere un bien y quien lo vende, y tiene que ver con esta parte del dinero. Existe la libertad contractual porque permite la libertad de acordar las condiciones a los contratantes. Era esto que tanto hemos mencionado, ¿no? Mientras se contradiga la ley, las partes pueden pactar que se lleve de tal o cual manera la operación, ¿no? Y es traslativo de dominio. O sea, hay la cesión de derechos de una parte hacia la otra. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Las cláusulas esenciales que debe de contener el contrato. Muy bien. Los datos descriptivos y características del bien. Es esencial que lo tenga. Los documentos que avalen al vendedor y la pertenencia del bien a vender. O sea, la propiedad, ¿no? Estipular la cesión total de los derechos y acciones de posesión del bien por parte del vendedor hacia el comprador. O sea, vamos a trasladarles el dominio. Indicar el precio total del bien, plasmar que existe un mutuo acuerdo sobre el precio del bien, esas son las principales, ¿no? Obviamente, en esta parte de datos descriptivos y características del bien, estamos hablando de la compraventa en sí. Sin embargo, acuérdense que siempre para que valga un contrato y para que exista también, pues recuerden, ¿no? Siempre tienen que venir los nombres de los contratantes y cuáles son sus datos, por medio de qué se identifican, por medio de qué se acredita la propiedad, ¿no? Tienen que incluirlo. Comprobar que no exista deuda alguna sobre el bien en venta, o sea, o un gravamen. Reconocer al comprador como el único y nuevo propietario del bien. Establecer la obligación por parte del vendedor a entregar al comprador toda la documentación correspondiente al bien en cuestión. Acuerdo entre ambas partes para cubrir todos los gastos que genere la acción de compraventa. Y ojo con esto, siempre y cuando lo merite, ¿no? Por cuestiones fiscales, porque no siempre estamos hablando de estos gastos, o en su defecto, cuando estamos hablando de cosas, pues cada uno que lleve a cabo la operación, dependiendo de la personalidad jurídica también que tengan, ¿no? Si es persona física o si es persona moral, e inclusive dependiendo la calidad que tenga como contribuyente, pues será el tipo de impuestos que va a tener que pagar, ¿no? Luego, acuerdo entre los, bueno, y dependiendo del tipo de operación de compraventa, ¿no? Recuerden eso también. Acuerdo entre los contratantes para quedar a disposición de la competencia y jurisdicción del juez y o tribunal para atender cualquier discrepancia póstuma a la celebración del contrato. Entonces, era lo que veíamos ayer en este contrato de comodato, no sé si recuerdan, ¿no? La indicación de que los contratantes se van a sujetar a los tribunales o a la jurisdicción de tal o cual estado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguno? No. No, muy bien. Gracias. Las cláusulas convencionales son aquellas cláusulas, como les comentaba, en las que ustedes tienen la capacidad de poder, algunas pueden omitir o algunas otras pueden incluir o algunas pueden modificar, no necesariamente tienen que estar todo el tiempo apegados a la ley. Esto dependerá de las condiciones que tenga cada quien al momento de celebrar una compraventa. Como lo vimos en el comercial, como lo vimos en el video, ¿no? Hay diferentes tipos de compraventas. Hay compraventas a plazos, hay compraventas también de muestra, o hay promesas de compraventa también, ¿no? Que entran dentro de esta parte donde lo que estábamos hablando ahorita, o lo que vimos en el ejemplo, se va a pagar en una o en dos emisiones. Bueno, entonces, ¿de qué manera es que lo van a llevar a cabo? ¿Sí? Tiene que ver con esta parte de las cláusulas convencionales, ¿sí? Donde dice que las partes pueden alterarlos o suprimirlas porque no son indispensables. Y ya dependerá del deseo que tengan las partes o de cómo es que acuerden llevar a cabo la operación. Derechos y obligaciones de las partes.
el artículo 2283 dice someramente que el vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de la calidad de la cosa, las calidades de la cosa, y a prestar la evicción. Que esta parte de prestar la evicción es de responder de cualquier daño que la propiedad sufra o de cualquier contratiempo que sufra con ella, ¿no? Deberá de responder, por una parte. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? A transferir el dominio de la cosa, a custodiar la cosa hasta su entrega, ¿no? Bueno, o a entregar la cosa, garantizar la posesión útil y pacífica y a responder de la evicción. Es lo mismo que el otro, pero acá lo estamos viendo un poquito más amplio. La ley es muy escueta en ese sentido, sin embargo, el vendedor pues prácticamente, además de esto, deberá de garantizarle al comprador que la cosa que va a adquirir la va a adquirir en paz o la va a adquirir de manera pacífica conforme a lo que acordaron en el contrato. Vamos a ver las del comprador. ¿Qué dice la ley? El comprador debe cumplir con todo aquello a que se haya obligado y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Si no se ha fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en el que se entregue la cosa. Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero. Estos son los supuestos de los que habla la ley. Sin embargo, como les decía, todo lo podrán acordar ustedes. Dice, el comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio en estos casos. Si se conviene, por ejemplo, en este caso en el que hicimos el pago en 2 emisiones, si me está dando, no había un interés, ¿no? Pactado, o sea, no se combinó de esa manera. Pero dice, si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta, o si se hubiera constituido en mora con arreglo a los artículos 2104 y 2105. Ahorita los vamos a leer. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí venía esta parte del pago de intereses, ¿no? En caso de que hubiese algún incumplimiento, ¿se acuerdan de ese 10% que pusimos? Pues pudiera ser que el incumplimiento sería que el segundo pago de los 2 millones no se hiciera en el tiempo pactado. Entonces, ahí viene el incumplimiento y se va a cobrar un 10% de mora. ¿Hasta aquí todo claro? Dice Roberto que sí, si alguien tiene alguna duda me la hacen saber. Luego, dentro de los derechos y obligaciones de las partes. En las ventas a plazo, ¿se acuerdan que hablábamos de las ventas a plazo? Sin estipular intereses, no los debe el comprador por razón de aquel. Dice, aunque entre tanto perciba los frutos de la cosa, pues el plazo hizo parte del mismo contrato y debe presumirse que en esta consideración se aumentó el precio de la venta. Entonces, en esta parte de las compraventas a plazos, si no se estipulan, no se deben de pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuvimos un acuerdo y si hubiese frutos y el vendedor no lo previno, pues ni modo, ¿no? Tienen que tenerlo bien acordado. Dice, si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador está obligado a prestar los intereses, salvo convenio encontrado. En contrario, esto quiere decir que si nosotros acordamos ampliar el plazo, pero no acordamos una tasa, ¿no? Entonces, si no lo acordamos, no hay que pagarla. Pero si nosotros acordamos ampliar el plazo porque no tengo tiempo, porque no tuve en tiempo el dinero, ¿no? O no pude concretar la compra, o tuve que salir de viaje, o lo que fuese, entro en una penalidad y entonces tendré que establecer esa tasa, ¿no? Por haber pagado fuera de tiempo, por haber incumplido. Dice, la falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato. Ese es uno de los motivos, aunque la venta se haya hecho a plazo. Pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 y 1951. Esos los vamos a ver ahorita, junto con el 1250, con el 2104 y 2105. Y en resumidas, las obligaciones del comprador es pagar el precio en la forma, fecha y lugar acordado,
dividirse en pago de impuestos y derechos de la compra conforme a la ley y si fuere necesario, y recibir la cosa. Es uno de sus derechos, pero también una de las obligaciones, porque recuerden que cuando se lleva a cabo el pago por la cosa, a partir de entonces tendrá que entregarse y también el comprador es el responsable de cualquier menoscabo que está sucediendo. Y como les comentaba, estas son las estructuras de los contratos antes de que abriéramos la app, ¿sí? Donde tenemos una presentación o un proemio, vienen las declaraciones, las cláusulas, las firmas, que ya lo estuvimos viendo de manera reiterada, y los anexos, que yo siempre les aconsejo que incluyan los anexos correspondientes. Y las fuentes consultadas. Hasta aquí es la presentación de la información, ¿no? Ahorita vamos a ver los otros artículos, sin embargo, yo creo que es momento de tomarnos un recesito de unos 10 minutos para que tomen agua, saquen teléfonos o puedan poner en orden algunas de las dudas que tengan respecto de los temas que hemos visto. No sé, Jorge Adán, si consideres tú prudente o le seguimos. Sí, ¿les parece 4:17 regresamos? A mí me parece perfecto. Vamos a continuar, ¿no? Ya que pasaron los 10 minutitos de nuestro receso. Por ahí les dejé en el chat el Código Civil, el Código de Comercio, también para la cuestión esta del fundamento legal del contrato de compraventa. Y por ahí también les dejé una dirección de PDF de un contrato de compraventa a plazos que vamos a revisar ahorita de manera muy general, ¿sí? Les voy a empezar a compartir pantalla, creo que ya estamos, bueno, espero ya estemos todos de regreso. ¿Sale? Entonces les voy a compartir este contrato marco, dice, de compraventa a plazos, ¿no? Entonces, como bien les decía, en esta primera parte vamos a encontrar el título o el premio, donde viene el contrato marco de compraventa a plazos con reserva de dominio, o sea que no se va a ceder la propiedad inmediatamente, y lo van a celebrar por una parte IBM, es comercialización y servicios SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de capital variable, como vendedor, ¿sí? Y en lo sucesivo IBM, y por la otra parte como comprador, tenemos, bueno, se le va a nombrar en lo sucesivo el comprador, es muy general. Luego vienen las declaraciones, donde vamos a tener, es un contrato genérico, donde vamos a tener la personalidad de IBM por parte de su apoderado legal, quién es, ¿sí? Es una sociedad debidamente constituida, esta es la identificación de la sociedad, sale ante quién se dio, en qué fecha, que es el acta constitutiva, donde transforma su régimen ante sociedad de responsabilidad limitada, que cuenta con la capacidad necesaria y con facultades amplias y suficientes, esta es la capacidad legal, para suscribir el presente instrumento, que hasta la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de forma alguna, y que dentro de su objeto social se encuentra la facultad para celebrar el contrato. O sea, tiene todas las facultades y capacidades jurídicas. Y el comprador, ¿no? Que es una sociedad debidamente constituida, sin embargo, acá no le encuentro. ¿No? Pero vienen las generalidades, declaran las partes que se reconocen, que es la expresión de la voluntad, expresan la voluntad, y que es una obligación totalmente válida, existente y vinculante. Vienen las cláusulas, ¿no? Tanto va a vender al comprador y el comprador adquiere para sí suplementos, ¿no? Los productos que se identifican en el anexo A del suplemento. Van a vender suplementos, el precio de venta deberá ser pagado por el comprador a IBM y asciende a la suma indicada en el respectivo suplemento. O sea, estamos hablando de un documento al cual siempre se va a acudir, o de un presupuesto al que se va a acudir, que se envió a los anexos. La estructura del contrato, los siguientes instrumentos. El contrato, los suplementos de compraventa a plazos, o sea, donde se pactó, ¿sí? Y el contrato para la adquisición de productos y prestación de servicios, al que se refiere la cláusula 9.
es la estructura del contrato. El pago se obliga al pago del precio convenido en las fechas indicadas en la tabla incluida en el suplemento, ¿no? Entonces, habría que checar ahorita el suplemento, pero viene el pago. Se indica el importe del crédito, dice expresado en pesos, moneda del curso legal. Se obliga al comprador a pagar el importe de todas las compraventas, intereses y demás cargos aplicables bajo el presente contrato. Los intereses. Convienen que el pago a plazos causará el cargo del comprador intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón de la tasa de interés indicada en el suplemento. La falta de uno o más pagos en forma y tiempo generará intereses moratorios mensuales sobre saldos insolutos todo el tiempo que dure la mora a razón de 2% mensual, desde la fecha de incumplimiento hasta su total y completo pago. Ahí hablamos de un acuerdo de pago de intereses, desde cuándo empieza a contar y hasta la fecha de pago. La reserva de dominio dice que es expresamente convenido por las partes que IPM se reserve el dominio de los bienes objeto del presente contrato y de sus sucesivos suplementos firmados al amparo del contrato. Las obligaciones especiales del comprador, ¿no? Que uno es proporcionar a IBM sus estados financieros de manera semestral de conformidad con las prácticas de contabilidad, notificar a IBM cualquier cambio en la composición accionaria de su empresa, los seguros, que el comprador va a contratar por su cuenta un seguro de amparo de los bienes durante todo el tiempo que esté vigente el suplemento, que en realidad en el suplemento es donde vienen todas las condiciones económicas. La cesión de derechos y obligaciones, el arrendamiento, mientras el comprador adeude cualquier monto de IBM derivado del presente contrato y el respectivo suplemento, no podrá arrendar los bienes. Bien implícito esta parte donde no se puede arrendar, se acuerdan un poco de lo que dijimos del arrendamiento. La documentación, conviene que IBM entregará al comprador las facturas de los bienes al momento en que hubiere pagado el importe total de su precio más accesorios, o sea, hasta en tanto no recibe el pago completo. ¿Cuáles son las causas de rescisión del contrato? ¿No? Tenemos aquí la primera en la A, la falta de uno o más de los pagos a los que se obliga el presente contrato y los suplementos. Ceder o transmitir en cualquier forma la posesión o afectar de cualquier manera la propiedad de los bienes, destinar los bienes a un uso o finalidad distinta a los que les corresponde por la naturaleza, trasladar los bienes sin consentimiento previo por escrito a IBM a cualquier lugar distinto del señalado para su instalación y ubicación, etc. Efectos del cumplimiento, domicilios para notificaciones. El lugar de ubicación de los muebles viene en el suplemento, tratamiento contable y la legislación aplicable y jurisdicción, ¿no? Entonces, dice acá, dice la jurisdicción y competencias, las partes acuerdan sujetarse en forma expresa y irrevocable a la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales de los Estados Unidos mexicanos con residencia en la Ciudad de México. Respecto a cualquier disputa, controversia, demanda, contrademanda, acción o procedimiento de cualquier naturaleza. ¿Sí? En realidad este es un contrato muy genérico, ¿sí? Sin embargo, como pueden ver, todos los acuerdos que se tomaron se mandan a un suplemento. Es aquí la mejor prueba de la libertad contractual y de que cada contrato puede hacerse o deberá hacerse a medida, ¿no? Para la operación que se celebre. ¿Sale? Entonces, hasta aquí llega esta parte del contrato de compraventa. En realidad es para que ustedes tengan justamente esta guía de cómo es que se debe de llevar a cabo el contrato. Sin embargo, reitero, siempre debe consultarse con un profesional, siempre deberán de hacer los contratos apegados a las necesidades que ustedes tengan, sin contravenir o sin faltar al espíritu original de cada contrato, ya sea de compraventa, ya sea de arrendamiento o de comodato, como lo vimos, ¿no? Porque el cambio de este espíritu de las figuras, que están muy recalcadas al inicio de cada una de las presentaciones que les van a llegar, entonces genera a su vez que se convierte en otra figura jurídica y obviamente no los van a regular otros, va a ser regulada por otros artículos, ¿no? O por otras figuras. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario,
alguna cosa. ¿No? Bueno, pues entonces si es así, creo que con esto terminamos la exposición de las 3 figuras de contratos, ¿no? Por ahí también les dejé la herramienta esta para que ustedes puedan tener un mayor acercamiento, para que tengan más clara la idea de cada una de las figuras. Y pues cualquier cosa en las presentaciones viene mi correo para el contacto por cualquier información que sea requerida. De igual manera les recuerdo que toda esta información que se les desplegó, tanto las herramientas como los videos, como los PDFs, como la información de las presentaciones, le es facilitada a la Junta para que a su vez se los pase. ¿Sale? Ojalá les haya servido. De verdad que es como estos primeros acercamientos. La parte de la compraventa tiene también muchas otras figuras, tiene muchas caras, ¿no? Inicié con esta parte de es tan sencillo como comprar un café, como comprar unos cigarros, como comprarse unos zapatos, ¿no? Pero puede ser tan minuciosa como la operación lo requiera. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Creo que ya lo cerraron todos. Pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Y ojalá les haya servido de algo y ojalá y les sigan sirviendo las herramientas. Listo, Jorge Adán. Muchas gracias, maestra Zulma. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de un reconocimiento a la maestra Zulma Vianey Carrasco Espinosa por su participación en la sesión de formación y desarrollo, elaboración de contratos de arrendamiento, comodato y compraventa, con fecha de cierre el 31 de mayo de 2022. Firma el maestro Eduardo López Bosch Larenas, director de programas asistenciales. Muchas gracias, maestra Zulma. Muchas gracias a todo el grupo por participar. También les invitamos a contestar nuestra evaluación de satisfacción. Viene en el mensaje que se les envió a través del correo electrónico con el acceso a este evento. Ojalá puedan participar. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Pues si no hay más comentarios, muchas gracias, maestra. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias, igual a todos, gracias por su tiempo y pues nada, de verdad espero les haya servido, ¿no? Y sigan utilizando esta herramienta para que tengan práctica y mayor acercamiento. Hay varias, no es solamente esa, hay varias, ¿no? Pero siempre recuerden, es nada más de manera ilustrativa, ¿sí? Para justamente como no podemos tener ese acercamiento de estarlo haciendo en persona y todo lo demás, para que tengan una idea. De hecho, si pueden seguir consultando la página para que vean de qué por ejemplo, los pagarés, de qué están integrados y de vez en cuando puedan jugar con ellos, ¿no? Esto les va a abrir mucho la perspectiva respecto de cada una de las figuras. Entonces, sirve de mucho para que lo agarren de prueba, de juego. Sin embargo, no lo utilicen como una herramienta válida. Siempre es lo mismo que si van a consultar a un dentista, que si van a consultar a un psicólogo, siempre tienen que consultar a un profesional de la materia. ¿Sale? Recuérdenlo muy bien. Pues nada, muchas gracias. Dice A que por compartir todo mi conocimiento, pues les comparto ahí que sí, ¿no? Lo que sé y sobre todo en el sentido de, vaya, hasta dónde hay que llegar en estos primeros acercamientos para que esto dé pie a que luego puedan profundizar en el conocimiento de las figuras, pero pues obviamente antes de correr hay que caminar y ahorita es el proceso de aprender a caminar para algunos, no para todos, ¿no? Entonces, muchas gracias también a los abogados que están presentes y que por ahí me echaron la manita, ¿sale? Se los agradezco muchísimo. Cuídense mucho todos, me gusta estar con ustedes y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.